Muy buenos días a todos, son las 8:09 hora Bogotá, es decir, 9:09 hora Nueva York. En aproximadamente 21 minutos se va a abrir la sesión en Estados Unidos, pero como es costumbre, desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado T-Trades, vamos a grabar la sesión de apertura del día de hoy. Vamos a hablar de qué hay que tener en cuenta antes de que el mercado abra. Y por supuesto, mi nombre es Johan León, analista de mercados. Vamos a hacer el análisis que se hace diariamente antes de la apertura. El día de hoy, martes 28 de septiembre, en el calendario económico tenemos, o bueno, tuvimos el índice GFK de clima de consumo para Alemania. Este reflejó un dato aún menor de lo esperado. El dato anterior era, perdón, un dato mejor de lo esperado. El dato anterior era de -1.1. El mercado estaba previendo 1.6 y el dato sorpresivamente arrojó un dato de 0.3, una cuota positiva que no se tenía esperado. El día de hoy vamos a tener varios pronunciamientos de parte de bancos centrales. Inicialmente ya se tuvo la comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Y adicionalmente a eso, bueno, tenemos otros datos secundarios, tal vez para Estados Unidos, es importante mencionar los inventarios minoristas, exceptuando automóviles. Los inventarios minoristas tuvieron un ligero aumento de 0.5 a 0.6. Por otra parte, hace muy poco también tuvimos las declaraciones de Winnows de parte el vicepresidente del Banco Central Europeo. En los últimos datos tenemos unos datos bastante interesantes respecto a los precios de la vivienda. Em, esto básicamente lo que nos dice cómo son los precios de la vivienda, cómo han venido evolucionando los precios de la vivienda en su variación anual para julio para las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos. Lo que observamos es que el dato no parece remitir, y esta es una de las cuestiones que está pegando más el día de hoy en el mercado. El tema inflacionario, vamos a revisarlo rápidamente. Como podemos ver, el dato anterior era 19.1, el dato actual se ubicó en 19.9%, muy cerca de lo que está esperando el mercado, un crecimiento al 20%. La cuestión está en que esto no parece remitir, y miren que si hacemos un análisis estamos en máximos históricos. De pronto, si nos vamos hacia atrás, nunca habíamos tenido una variación tan grande de la inflación. En este momento, miren, tenemos la última variación fue 19.9, y ni siquiera en 2008, después de 2008 tuvimos una inflación o un cambio en la vivienda tan alto, ni siquiera en 2004. Esta es una de las cosas que más le está pegando al mercado, sobre todo también por un tema del petróleo. Para que estemos en línea, el petróleo en este momento se está ubicando muy cercano a los $80. Estábamos hablando de 79.15, y lo que le está arrojando esto al mercado es una señal muy clara de que la inflación no está remitiendo. Y al ver que la inflación no está remitiendo, pues el mercado está bastante nervioso con respecto a cuál va a ser el futuro, no solo de la política monetaria, sino el futuro de la economía, con una inflación cada vez más fuerte y cada vez más importante. Para tener en cuenta el día de hoy, antes de continuar con el resto del calendario económico, em, hemos visto unos efectos bastante negativos en la economía británica respecto a las consecuencias del Brexit. Estamos hablando de una falta clarísima de lo que se denominaría la facilidad para transportar recursos, la facilidad para transportar trabajadores, todo tipo de recursos. Y básicamente lo que se está haciendo es engudecer o digamos que es poner un poco más en tela de juicio los problemas de comercio internacional, que es por los que está pasando el Reino Unido. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Em, de lo más importante, respecto a lo último que ha venido pasando, tengo que hablar con los problemas del techo de deuda de Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos no ha conseguido avanzar en la aprobación de las medidas para suspender el techo de la deuda federal.
y evitar el cierre parcial pues de que el gobierno se siga endeudando básicamente. Em, ya que los republicanos han dado la aprobación para que se continúe de alguna manera aprobando pues de que el gobierno se siga endeudando, y esto es bastante peligroso, sobre todo por lo que observamos en China con Evergrande. Cualquier tipo de entidad, así sea el Estado, así sea una entidad privada, si alcanza unos niveles máximos sin límites, pues es bastante peligroso. Em, Vuelvo a resaltar el día de hoy las comparecencias de parte de Powell, de Christine Lagarde y de otros banqueros centrales. Eh, por otra parte, podemos iniciar directamente con la revisión de los mercados, pero antes, bueno, me gustaría mencionar que en aproximadamente 40 minutos se va a revelar el dato de confianza del consumidor. Adicionalmente, pues bueno, hoy vamos a tener es un día de, perdónenme, vamos a tener es un día de completamente de banqueros centrales. A lo largo del día, como pueden ver en el calendario económico, vamos a tener solamente comparecencias de bancos centrales para el Banco Central Europeo y para la FED. Adicionalmente a eso, bueno, los índices el día de hoy amanecen, como pueden observar, con un tono mayoritariamente negativo, sobre todo los índices europeos. El índice español, el IBEX 35, cae 1,10% y el DAX alemán cae 1,32%. Para el entorno de Estados Unidos, vemos como el Nasdaq corrige 1,46, el S&P 500 cae 0,81, el Dow Jones se aprecia ligeramente en 0,21. Por otra parte, el índice dólar está apreciándose en 0,37 y el índice euro está apreciándose 0,17 ante un escenario de incertidumbre. El dólar está activándose como un activo refugio el día de hoy. El petróleo Brent cae, perdón, se aprecia en 0,57, el W también, muy cerca, como les comentaba en inicio, muy cerca de alcanzar máximos históricos. De hecho, los datos que tenemos el día de hoy del petróleo son datos que no teníamos y que probablemente se acerquen a los datos del 2018. El café, por otra parte, también tiene un movimiento apreciativo el día de hoy, pero con un movimiento del 0,44%. Tenemos movimiento correctivo para el oro, para la plata y para el cobre. Interesante mencionar que el oro y la plata, a pesar de que pensaríamos que actúan como activos refugios por ser, pues, porque es una característica clásica de estos dos activos, pues a pesar de que tenemos un escenario negativo en el que esperaríamos que se aprecien, pues lo que estamos teniendo es cada vez un movimiento bajista en estos dos commodities. El cacao, por otra parte, se está apreciando 0,33 y me gustaría mencionar que si nos vamos al escenario de criptomonedas, el escenario es absolutamente negativo. El, Durante la sesión asiática, las principales criptomonedas corrigieron a la baja y lo que podemos ver es como el Bitcoin ha perdido cuotas importantes, sobre todo la cuota de los $42.000. Tiene un movimiento correctivo de casi el 4%. Por otra parte, Ethereum cae más de un 5,6%. Y Litecoin, otras monedas menos importantes, caen, por ejemplo, 3,78. En general es un panorama correctivo, un panorama de contagio ante un negativismo en la renta variable. En cuanto a las divisas, hay bastantes movimientos que mencioné el día de hoy. El dólar americano, por ejemplo, se está apreciando frente al yen japonés. La libra esterlina está cayendo frente al dólar americano. Y el euro, por otra parte, se está apreciando frente a la libra esterlina. Y para terminar, el dólar australiano está cayendo frente al dólar americano. En general, una jornada bastante positiva para el dólar americano, lo que está apuntando en la apertura. Eso es lo que hay que tener en cuenta para el día de hoy, estar muy pendientes a todas las sesiones de comparecencias de parte de los banqueros centrales, sobre todo tener en cuenta cuáles son las expectativas de estos banqueros centrales respecto a la inflación. Nos va a dar nos va a dar un buen indicio de hacia dónde va a dirigirse el mercado. Muchísimas gracias, espero que tengan un buen día. Hasta luego.